Y vamos a platicar, vamos a darle seguimiento al tema de Michoacán. Ya hablábamos con Óscar Valderas, experto en materia de inseguridad. Hoy tenemos, por supuesto, a Pablo Ferri, periodista del diario El País, quien también ha cubierto diversos episodios de la violencia en México. Pablo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Oye, Pablo, con base en tu experiencia, con base en lo que has estado compartiendo, reportando, viendo lo que pasa precisamente en Michoacán, lo primero que te preguntaría es, parece una obviedad, pero de verdad, ¿quién demonios manda en Michoacán? ¿El crimen organizado, la narcopolítica? ¿Quién está al frente de ese estado que parece un desgobierno total hoy? Bueno, creo que poder contestar a esa pregunta con un grado de certeza importante resolvería muchos problemas, ¿verdad? El problema es que no lo sabemos. Lo que vemos, o lo que hemos visto, por lo menos nosotros en los últimos 2 viajes a la zona que hemos hecho entre abril y la semana pasada, es que hay diferentes actores, tanto estatales como no estatales, que están ocupando parte del territorio, entendemos que con motivaciones distintas, ¿no? También suponemos que hay colusiones entre los diferentes actores, desconocemos a qué profundidad y bajo qué tipo de esquema y qué dinámicas, digamos que dominan sus relaciones, ¿no? El problema es justamente que Michoacán es un territorio, y me refiero no en general, sino en particular a la parte de Tierra Caliente y a la región Sierra Costa, que también al lado de la región aguacatera, Uruapan, también por el lado de Zamora, ya cerca de la frontera con Jalisco, que vive un conflicto armado desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es difícil plantear que lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con ningún tipo de política que se haya llevado a cabo en los últimos 1, 2, 3 años, sino que viene de tiempo atrás. Eso no significa, evidentemente, que lo que está ocurriendo ahora no es culpa en parte de los gobiernos en turno, el federal y el estatal. Tienen una parte de responsabilidad, igual que la tienen los gobiernos anteriores, tanto federal como estatal, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de que en Apatzingán, en Buenavista, Tomatlán, en Tepalcatepec, en Aguililla, en estas zonas cercanas a Zamora en estos últimos días también, estén habiendo escaramuzas entre diferentes grupos armados, tanto estatales como no estatales? O sea, estatales me refiero al conjunto del Estado, no al Estado de Michoacán, sino al conjunto del Estado. Pues es difícil de saber también, pero el hecho en sí es que están ocurriendo y que están afectando a la población y que reflejan una situación que apenas ha cambiado en los últimos 7 u 8 años, ¿no? Por poner un límite temporal, aunque podríamos irnos más atrás. Digo 7 u 8 años porque es cuando se alzan las autodefensas en la zona de Tierra Caliente, en la Ruana, en Apatzingán, etcétera. Pero antes estaban los caballeros templarios, antes había otros actores o los mismos actores con playeras distintas generando desestabilidad en relaciones de un tipo que tampoco hemos acabado de conocer bien con el Estado. Insisto, no me refiero al Estado de Michoacán, sino el conjunto del Estado, el conjunto de las administraciones y sus fuerzas de seguridad. Ese es un poco el marco en el que debemos encuadrar cualquier tipo de explicación posterior. Yo creo, por lo que hemos visto, sí, o sea, mejor dicho, lo que a mí me parece es que, o sea, me resulta, mejor dicho, confusa la reacción de las administraciones, en el sentido de que no están proponiendo una solución a medio y largo plazo para evitar que se produzcan situaciones como la que ha vivido Aguililla en el último año, ¿no? Me refiero al bloqueo de carreteras mediante camiones que se queman, mediante zanjas que se cavan, mediante retenes de grupos delictivos de un lado o del otro de la baraja, ya sea Cártel Jalisco, ya sea Cárteles Unidos, porque al final eso es un poco lo que la gente sufre día a día, ¿no? Es decir, en Aguililla la semana pasada la gente te contaba que ellos no podían salir
a vender. Allí se produce mucho tomate, se produce mucho limón, hay pequeños ganaderos y el problema que tienen es que no pueden salir a vender sus productos a mercados más grandes como Apatzingán, como Buenavista Tomatlán, porque del lado de Apatzingán y de Buenavista, por ejemplo, los que han estado controlando, el grupo este de Cárteles Unidos, que es una especie de federación de viejas mafias regionales, grupos de autodefensas, grupos criminales como los Viagras, no les dejan pasar. No les dejan pasar porque consideran que todo lo que venga de Aguililla y demás, y demás hacia la costa o demás hacia el lado de Jalisco es de influencia del cártel Jalisco y por tanto están con ellos, ¿no? Sea verdad esto o no, el hecho es que cada persona que sale de Aguililla con la intención de llegar a estos otros lugares en Tierra Caliente sufren este estigma. Y a veces pues no es simplemente que no les dejen pasar, sino que pueden ser perseguidos también, ¿no? Y del lado contrario es lo mismo. Oye, Pablo, tú eres si me lo permites, te lo digo por una apreciación personal, un gran reportero, un hombre que has estado cubriendo diferentes episodios, diferentes historias vinculadas precisamente con la violencia en México. Y tenemos años, muchas veces, con esta narrativa, ¿no?, en donde situamos a los protagonistas, el sicario, el narcotraficante, pero ¿qué hay detrás de toda esta narcoviolencia? Lo mencionabas al principio de esta charla. Tenemos años con una estrategia que simplemente no funciona. Vemos que caen cabezas, vemos que caen nombres. Hoy está el Mencho, anteriormente era el Mayo, pero anteriormente era el Chapo, cayó Lascano, el Z40. Caen los narcos, pero parece que no pasa nada. Parece que brotan por todos lados. Esta narrativa, ¿qué tanto daño nos ha hecho de repente y qué tanto le quita responsabilidad también al Estado? Bueno, yo creo que es una narrativa que emana del Estado, ¿no? O sea, y eso de alguna forma implica que cualquier cambio debe partir de él también. Pero no solo no solo tenemos que hablar de narrativa. O sea, la narrativa es parte de la realidad, pero no la ocupa de manera total, ¿no? O sea, la estrategia que plantean desde el gobierno federal de abrazos no balazos, que podría parecer positiva en un sentido de que evita la confrontación con los grupos criminales y por tanto dejas de generar violencia, por lo menos por uno de los flancos, no puede funcionar en todos los escenarios. Cada escenario mantiene unas características distintas y requiere unas soluciones diferentes. Quiero decir, en Michoacán, en el límite de la región Sierra Costa con la región de Tierra Caliente, lo que estamos viendo son una diversidad de grupos con una cantidad de intereses muy variada que alcanza por un lado de la horquilla el tráfico de drogas seguramente o el tráfico o el contrabando de precursores químicos, pero también tiene que ver con otro tipo de negocios legales e ilegales, contrabando de otro tipo de productos y, por supuesto, con el poder político. Claro, cuando uno escucha o plantea este tipo de panorama, no puede simplemente hablar de lo que los gringos llaman el law enforcement, ¿no? O sea, de la seguridad pública. O sea, tienes que hablar de un enfoque más integral que tiene que ver con la implicación pues no sé, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, pero también con todos los actores del Estado federal que de alguna forma pueden controlar el quehacer de los políticos. Me refiero a la Secretaría de la Función Pública, me refiero a la Auditoría Superior de la Federación. Supongo que también tiene que ver también el Poder Judicial, tanto el federal como el estatal, sobre todo el federal. Son una cantidad de esfuerzos que tienen que ponerse a trabajar de la mano, de una manera coordinada, fuera de luchas y confrontaciones de egos que hasta la fecha no hemos visto por los motivos que sean, ¿no? Claro. Vemos ahí que hay una intención de no confrontar a los grupos, bien, de acuerdo, pueden estar equivocados o no, pero vemos que la afectación a la población es la que es y que no hay a la vista una modificación de la estrategia distinta, más allá de la que pregona la derecha en general, que tiene que ver con la mano dura, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es que no haya o que no se planeen o que no se planteen esquemas distintos para atajar un problema de las características que hay en Michoacán o que hay en Guanajuato o que hay ahora en Zacatecas también o que lo ha habido antes en Guerrero. Nunca lo ha habido. Si ha bajado la criminalidad en algún momento,
ha sido probablemente por cuestiones ajenas a las soluciones que ha planteado el Estado. Mi querido Pablo Ferri, periodista del diario El País, yo te agradezco mucho estos minutos para la octava. Gracias a ustedes y cuando quieran, un gusto. Igualmente, fuerte abrazo, Pablo. Hacemos una pausa, no se vaya, pulgar arriba en YouTube y regresamos con más. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos.